Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a contaros la ascensión al puerto de San Lorenzo, uno de los más bonitos y que tiene además la particularidad de ser íntegramente asturiano. Hay muchos puertos de montaña en Asturias que conectan al Principado con la meseta, como el Pontón, Tarna, La Cubilla, San Isidro, Pajares, Ventana, Somiedo, Leitariegos y Cerredo. Sin embargo, hay menos opciones si buscamos puertos netamente asturianos, y San Lorenzo es uno de ellos, que cuenta también con la característica de unir dos bellos concejos, como son Teverga y Somiedo. Todo un lujo. Partiremos de San Martín de Teverga, cuya comunidad vecinal fue pueblo ejemplar en el año 2013 y que cuenta con tradición minera y acoge la colegiata de San Pedro. Y además, el gran encanto de estar rodeado de montaña. La ascensión por esta cara es muy progresiva, aunque tiene dos partes bien diferenciadas, antes y después de este pueblo, el de Villanueva. Las pequeñas pendientes se tornan en rampas que superan el 10% una vez pasado el pueblo. Transitamos entre árboles y zonas más despejadas, enlazamos pequeñas rectas con curvas y notamos que ya vamos cogiendo altura. El asfalto ha sido reparado y las condiciones son perfectas para rodar por esta vía, la AS265, que dispone de señalización horizontal y anchura superior a los 5 metros. Nada mal para una carretera de montaña, y además suele tener muy poco tráfico. ¿Qué más se puede pedir? La carretera corta literalmente la montaña, ya que el arreglo que se acometió años atrás conllevaba un ensanchamiento de la misma, solo posible a costa de arrebatar roca a la pared de nuestra derecha. Precisamente en estos desmontes se producen, sobre todo en los más crudos inviernos, algún pequeño desprendimiento, por lo que no debemos confiarnos. La carretera, que iba prácticamente encajonada entre la vegetación y la montaña, se torna mucho más abierta en la parte final de nuestra ascensión, donde encontramos además las curvas más extremas en forma de herradura. Ya coronada nuestra cima de la ruta de hoy, nos reciben amistosamente sus habitantes equinos, moradores habituales de los pastos colindantes, y que no desaprovechan la ocasión para saludar a los visitantes moteros. Desde el pequeño llano que nos hace las veces de improvisado mirador natural, despedimos este vídeo, que nos ha llevado desde Teverga hasta el alto del puerto de San Lorenzo. ¡Saludos!